Los materiales plásticos que se obtienen industrialmente se presentan en diferentes formas: polvo, gránulos, resinas. Estos materiales se someten posteriormente a técnicas de conformación que varían según las aplicaciones para lo que queramos fabricar los plásticos. Entre las más importantes técnicas de conformación destacan la extrusión, el calandrado, la conformación al vacío y el moldeo. En estos procesos se parte de gránulos, films, láminas, tubos para obtener productos semielaborados o elaborados. Los procesos de conformación difieren fundamentalmente en la maquinaria utilizada y en las aplicaciones. Sin embargo, todos estos procesos tienen en común el siguiente tratamiento. Se parte del material base, este es calentado con lo que se transforma en una masa pastosa o bien se ablanda cuando es conformado. Por último, es enfriado una vez el material ha adquirido la forma deseada. Vamos a empezar viendo la extrusión. Esta técnica consta de los siguientes pasos. El material se introduce en forma de gránulos por el embudo o tolva de alimentación de la extrusora y cae sobre un cilindro previamente calentado. El cilindro consta de un husillo o tornillo de grandes dimensiones que va desplazando el material fundido, forzándolo a pasar por una boquilla o molde de salida. El material ya conformado se enfría lentamente y se solidifica en un baño de refrigeración. Por último, se recogen las piezas obtenidas mediante un sistema de arrastre. Aquí tenéis algunas de las aplicaciones que se pueden obtener por extrusión. Otro de los procesos de conformación muy utilizados es el calandrado. El calandrado consiste en hacer pasar el material procedente de un proceso de extrusión entre unos cilindros o rodillos giratorios con el fin de obtener láminas y planchas continuas. Con el calandrado se pueden conseguir superficies con diferentes tipos de acabado, brillante o mate, dependiendo del recubrimiento aplicado en el último rodillo. Se utiliza, por ejemplo, para hacer encimeras o muebles de cocina. El siguiente proceso es el conformado al vacío. En el conformado al vacío se parte de materiales semielaborados en forma de films o láminas. En este proceso se dan los siguientes pasos. El material se sujeta en un molde. La lámina se calienta con un radiador para ablandar este material. A continuación se succiona el aire que hay debajo de la lámina, haciendo el vacío, de modo que este material se adapta a las paredes del molde y tome la forma deseada. Una vez enfriado, se abre el molde para extraer la pieza. Algunas de las aplicaciones son aparatos sanitarios, salpicaderos, letreros para comercio, etc. Otra de las principales técnicas de fabricación de piezas es mediante el moldeo. El moldeo proporciona la forma deseada y podemos tener moldeo por soplado, por inyección o por compresión. Esta técnica, junto con la extrusión, es la más utilizada. En el moldeo por soplado se siguen los siguientes pasos. El material en forma de tubo, que se ha obtenido antes en el proceso de extrusión, se introduce en un molde hueco, cuya superficie interior corresponde a la forma del objeto que se quiere fabricar. Una vez cerrado el molde, se inyecta aire comprimido en el interior del tubo, para que el material se adapte a las paredes del molde y tome su forma. Tras enfriarse, se abre el molde y se extrae el objeto que hemos fabricado. Otra de las formas por moldeo es el moldeo por inyección. Se inyecta material fundido en un molde y cuando el material se enfría y se solidifica, se abre el molde y se extrae la pieza. La primera vez que se desarrolló este tipo de moldeo fue en 1930, con la aparición del poliestireno. El último moldeo que vamos a ver es el de moldeo por compresión. Se introduce el material en forma de polvo o gránulos en un molde hembra. Se comprime con un contramolde macho
mientras un sistema de calentamiento ablanda el material para hacerlo maleable. El material adopta la forma de la cavidad interna de los dos moldes. Seguidamente se refrigera y se extrae la pieza del molde. Fijaros en todos los tipos de objetos que se pueden obtener con cada una de estas técnicas que hemos comentado, y los veremos en clase en la próxima sesión. Un saludo.